eh, con un, ¿cómo se llama? Ay, cualquier cosa tiene que volver a entrar. Allá. Eh, me dio por utilizar un tapabocas que prendía luces, pero me lo entregaron pues como media hora antes y yo, ay, sí, esto está chimba, no sé qué, utilicémoslo y pues no lo, no lo había ensayado y cuando me lo quité pues se quitó todo el maquillaje de la nariz, no sé si te diste cuenta. Se me quitó el maquillaje de la nariz y yo me acerco a la cámara y efectivamente pues no tenía maquillaje. Entonces varias personas decían, chévere, porque si hubiera sido televisión, pues lo que se hace es cortar, va al maquillador, te arregla y edita y vuelve otra vez, ¿sí? Mientras que esta vez sí fue, o sea, va, ¿cómo se llama estas cámaras? Cámara que va completa. Eh, ay, alguien me entró otra vez. Sí, todo una Toda una aventura. Pero es muy bello porque también le dan a uno como esperanzas en estos tiempos tan horribles, como obvio, no es teatro, no llega a ser lo que uno vive estando así físicamente, pero es otra cosa y nos recuerda ese lugar que extrañamos. Y Ujú. que no nos lo recuerda el cine, por ejemplo, pero esto sí, yo me sentí muy bien de ver tu obra y me pareció muy bacano. Bueno, gracias, Gigi, gracias. Entró ahí Ana. sí. Aló, aló, no les oigo. ¿Me oyen? Buenas tardes. Disculpen por llegar Hola, hasta buenas ahora. tardes. Hola, 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 Javi. Hans, ¿cómo estás? No le oigo. Hola, Saludos. buenas, hola, Sí, hola. Bueno, hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? sí, Sí, Ana, y sí. te Te escuchamos. Te escucho. oímos. Gracias. Buenas tardes, qué alegría verles, escucharles. Sí. Bueno, ¿les parece? Ya 8, 9, 10, 11. Somos 12 personas. ¿Les parece si comenzamos? Y las personas que se van uniendo, si nos van sumando a la Oigo. discusión. ¿Les parece? Sí, no hay problema, sí, señor. Entonces, bueno, hagamos esto. Bueno, primeramente bienvenidos de nuevo a lo que es a esta tertulia interesante que está realizando la Red Bogotá desde su espacio de su mesa académica y que hemos nosotros denominado Pensamiento Títere. Le damos la bienvenida como la compañera Ana Arango, que estuvo con nosotros la semana pasada. Bien, ya mientras parte, vamos a ir discutiendo acerca de la segunda parte de este texto y también quisiera agregar el texto que nos sugirió en particular me pareció bastante. ¿Podríamos apagar los micrófonos, por favor? ¿Podríamos apagar los micrófonos las personas que no estén hablando, por favor? Gracias, gracias, Jimena. Bien, y sumado al texto que ya estábamos trabajando la semana pasada, se suma un segundo que nos propuso la compañera Hans, ¿no? Acerca también de, permítame rápidamente para que yo tenga la portada del libro, que lleva por nombre Cosidad, Carnalidad y Virtualidad, Cuerpos y Objetos en la Escena, una publicación que está coordinada por la maestra Ana Alvarado, ¿no? Y bueno, que trae, es bastante extenso, pero interesante a su vez, ¿no? Yo creo que uno de los textos que pudiéramos sacarle puntas es al primero, el que está escrito, no digo que los demás no, pero el que está escrito por el maestro Srepsky, titulado Escribir para las cosas, elementos para pensar la dramaturgia, para títeres, objetos y materiales. Entonces, yo quería introducir un poco el tema para ir abriendo la discusión en base a lo que hablábamos hace ratico, así de manera informal, ¿no?
estas nuevas tendencias. Que bueno, tendencias nuevas, o sea, es un término muy relativo, pero ¿cómo se comportaría, y quiero comenzar por ahí, el objeto frente a toda esta situación cuando está frente a, y si vale la pregunta, frente a un hecho de una cámara? Es decir, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es la reflexión o mejor dicho, el proceso de creación que yo puedo hacer de ese objeto frente a esa cámara cuando yo no lo hago normalmente, que lo puedo hacer yo en vivo? Es decir, ¿existe alguna diferencia? Pregunto yo. Es para dar pie a lo que vamos a discutir en relación a lo que es el movimiento, a lo que es la luz, a lo que es la creación frente a la dramática de los objetos. Entonces, bueno, quien desee iniciar tiene bienvenida la palabra. Pues yo quisiera como ahí dar una opinión Buenas tardes a sobre todos. algo. Ay, hola. Hola, Jonber. Buenas tardes. Dale, tranquila, Jimmy. Sí, Hola a todos. creo que lo alcancé a mencionar hace 8 días un poco, y es sobre, digamos, esta reflexión de estos meses en los ejercicios que hemos estado realizando aquí en casa y que también he realizado con mis estudiantes. La cámara es muy cruel, ¿sí? La cámara ella te dice la crítica y te dice muchas cosas. O sea, cuando tú ves la pantalla y no es los pañitos de agua tibia que te puede decir un compañero o un colega, o sea, la cámara es muy cruel. Entonces, en el primer ejercicio que nosotros hicimos en Fantasmagorías, no sé si alguien lo vio al principio en Kiosco Teatral, pues digamos que John Berg, que también estaba allí, nos daba, uno puede percibir esa, como eso que siempre estamos trabajando en la presencia, y es cómo darle el protagonismo al objeto. Y digamos esa lucha entre la esencia del humano en competencia con esa energía del objeto. Y si no hay una suficiencia, sino más en la presencialidad, es muy complejo que muy pocos, digamos, titiriteros profesionales logran, sin capucha, sin nada, digamos, allí con su rostro, donde puedes atrapar al, al espectador, o donde el objeto puede atrapar al espectador y borra completamente ese manipulador o ese animador. Ya es un trabajo muy grande en la presencialidad. Ahora con la virtualidad es mucho más, porque el espectador está como pillándose el que está atrás también, ¿sí? Entonces, digamos que eso me di cuenta. Sin embargo, después nosotros volvimos a hacer el ejercicio editando, es decir, aprovechando los primeros planos para que no coja al espectador, sino que la cámara, aprovechando estos recursos, solamente tome el objeto, ¿sí? Y claro, hay una cosa maravillosa allí, y es que como toma el objeto, pues el espectador solamente ve al objeto, digamos, moviéndose, haciendo. Entonces, wow, digamos que esto me llama como mucho la atención y me parece maravilloso. Sin embargo, cuando yo hago con mis estudiantes el ejercicio y ellas se pillan esto, es decir, las chicas se pillan que pueden enfocar al objeto y que de pronto no hay ninguna, como una responsabilidad del animador o de este intérprete, pues digamos que a veces me parece que también se vuelve alcahueta la cámara. Alcahueta es que no importa, digamos, cómo esté el cuerpo, cómo esté esa presencia al servicio del objeto, sino que simplemente pues la cámara se vuelve un poco alcahueta en el sentido de que pues, va a tomar lo que le interesa eh, eh, proyectar. Y digamos, sí me parece como difícil, ¿no? Entrar en estos dos campos de poder también mirar a ver qué pasa con la presencia del espectador, perdón, del intérprete, frente al otro cuerpo que está animando, y donde cobre vida el objeto. Esa relación
de energía y de cuerpo frente a la cámara es muy exigente, pero también si yo utilizo solo la cámara para enfocar, se vuelve también muy, como lo dije, alcahueta. No sé. Alcahueta. ¿Alguien más tiene una experiencia donde la cámara le ha resultado alcahueta? Vicky, adelante, por favor. Perdón, Hans, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes. Pues no, a mí me parece pues muy chévere como lo que nos comparte Jimena, porque ha hecho realmente un gran trabajo, digamos, con las cámaras y lo que me suscita, digamos, acerca de las lecturas, por un lado, y acerca, digamos, de lo que nos estás contando, es de alguna manera que se está realizando y que hay un trabajo sensible, digamos, con el objeto cámara, ¿no? Creo que ahí, pues pensando, digamos, como nos dice pues Mariana Gianella o el profesor Esqui, un poco esto de el objeto, digamos, todas sus calidades y cualidades, de pronto como que me hizo pensar cuando tú decías eso, a veces es cruel, a veces es alcahueta, ¿no? Entonces como que este objeto también nos está dando un montón de informaciones, tiene unas calidades que digamos que en el contacto y en el trabajo sensible, digamos, con este objeto o material cámara, pues como que también se arrojan un montón de informaciones, ¿no? De alguna manera es algo que me ha hecho pensar, no sé, bueno, nosotras venimos trabajando también algunos temas sobre género y se habla mucho de la perspectiva, ¿no? O este texto de ¿quién es? De Benjamin, el de el arte en la época de la reproductividad y pues de alguna manera hay algo con la cámara que tiene que ver con estos temas, ¿no? Con un punto de vista que tiene que obedecer, digamos, o que tiene que ver como con un universo y tiene un montón de informaciones, ¿no? Y digamos que poniéndole el ojo titiritero, entonces como que no, me suscita eso, ¿no? Pensarse la cámara como un objeto, ¿no? También como un participante de alguna manera en la escena, ¿no? Bien. Eh, Adelante, adelante, por favor. no, Jonber, si quieres hablar. Bueno, frente a eso, vemos que yo estaba haciendo una serie de ejercicios y hacíamos una reflexión con mi equipo de trabajo en el momento que hicimos el ejercicio audiovisual de registro desde la animación, ¿no? Entonces ahí aparecían un par de elementos y es claro, digamos que la sensación o el medio audiovisual, digamos que ya tiene unas condiciones propias que esas empiezan a hacer, digamos que el trabajo de la animación se afecta directamente. Al momento de tú ponerte poner el punto de vista en la cámara, ya la animación se ve afectada. Esa es una de las reflexiones que hacíamos. Y la percibíamos sobre todo, digamos que cuando hablábamos un poco en anteriores conversaciones de la calidad del movimiento del objeto o del títere, ¿no? De cómo no tiene que ser esto grande, exagerado para que tenga igual importancia. Al ponerle la cámara se vuelve mucho más pequeño, ¿sí? Identificábamos eso, que era incluso, se puede reducir un poco más y ser un poquito más pequeño, más delicado, y ya la cámara igual, como decía un poco Jime, lo capta, ¿cierto? Al tener entonces ya empieza como un lenguaje también con los planos, con, bueno, un poco de cosas que ya tienen que ver con lo audiovisual y yo me iba a mis clases de actuación para la cámara que tuvimos la fortuna de tener, digamos, dentro de mi proceso actoral, ¿cierto? Y en entender un poco esas diferencias, ¿no? Pero era un poco eso. Siento que hay un elemento frente a la animación importante que hay que empezar a entender el lenguaje de la cámara para poderlo aplicar de una mejor forma al, al proceso audiovisual del teatro, sea teatro de títeres o sea teatro de actores, ¿no? Entonces siento que ahí hay una potencia. Yo en algún momento cuando veíamos un trabajo de Jiménez yo le hacía ese comentario
lastimosamente no he podido ver las funciones que han hecho, pero sí he visto los apartes que han compartido y siento que se está haciendo un trabajo interesante de explorar desde los planos y desde las posibilidades de la cámara para potenciar y que no se vuelva, digamos, que una herramienta negativa, que es lo que suele pasar, ¿no? Que es diferente simplemente poner una cámara para que proyecte lo que está pasando en vivo, y otra cosa es utilizar la cámara como medio de comunicación y que digamos que desde la dirección y desde lo que se intenta expresar desde con una pieza teatral, sea cual sea una pieza artística, si se entiende el lenguaje, pues se puede utilizar a favor, si no, puede ser una herramienta negativa, ¿no? Era un poco lo que quería como compartir. Yo quisiera anotar algo y es con lo que dijo Hans sobre la cámara que anima. Digamos que con las experiencias de las chicas en las clases ha pasado esto. Voy a hacer como un poco el ejemplo con mi rostro y con esto que anima, esto. O sea, el objeto puede estar quieto, pero ellas hacen esto con la cámara, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer esto, ¿sí? Con la cámara. Y entonces es muy curioso porque no están moviendo el objeto, no lo mueven, digamos, en contacto directo, en ese contacto directo con la mano o con algún mecanismo, sino que animan con el movimiento de la cámara. Y yo como digo, eso no es, ¿sí? O sea, no puedo decir eso no es, porque me dejan es como pensando, ¿qué mierda es esto? O sea, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿qué está pasando, digamos, un poco sobre eso? Porque puedo ver el objeto en movimiento, pero es la cámara la que crea esa vida, ¿sí? Esa respiración. Bueno, ahorita lo hice demasiado grande con eso, pero a mí me causa mucho la curiosidad sobre eso. Y otras cosas, como por ejemplo, pueden tener el objeto acá y le ponen un sonido, que también me parece eso, y ya, o sea, no sé si se acuerdan que les proyecté a ustedes lo del tomate que estaba, del tomate, ¿se acuerdan que pare, que hace esta escena de parir? ¿Se acuerdan? Está el tomate y hay un sonido que nos evoca un nacimiento, pero está el tomate ahí, pero todos en nuestra percepción de esos símbolos que ya tiene el sonido, pues estamos entrando en ese universo no sé, de la vida de este objeto. Entonces, esas cosas llaman mucho la atención desde esto audiovisual, ¿no? Bueno, no audiovisual porque creo que el sonido también es muy importante en la presencialidad en lo que hemos trabajado. Digamos que lo primero sí de la cámara que anima me parece, y bueno, esto puede haber existido tal vez, pero como es nuevo para algunos, entonces me parece como curioso. Tal vez nosotros, ajá. Hans, creo que Sí, ajá, adelante, Hans. Bueno, igual está ahí como comentando para mí misma, pero también creo que tiene que ver con esta relación que tenemos nosotros con estos medios y con la cámara, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, pues en esto que hablábamos también en el conversatorio pasado de cómo, digamos que la obra se completa en la cabeza del público, como que hay una obra por cada persona, pero creo que asimismo cuando se está haciendo, digamos, estos ejercicios de teatro de objetos, también podríamos decir que ese trabajo sensible con los objetos tiene que ver con nuestros conocimientos, nuestras historias de vida, nuestra nacionalidad, de alguna manera que se cruzan ahí, porque pues lo que nos cuenta Jimena es como que son chicas que de alguna manera tienen como están más familiarizadas, digamos, con la cámara. Y también de alguna manera proponen, de alguna manera, desde ese saber, pues desde ese haber experimentado con ese objeto, pues posibilidades de alguna manera, no sé, dramáticas, ¿no? Que es muy interesante. Y pues también ahí en ese caso, por ejemplo, en el caso personal, que uno por ahí no está tan acostumbrado, entonces ha sido como todo un, ¡ah, ahora me toca la cámara!
un aprender, ¿no? Porque claro, evidentemente por ahí no soy de la generación de estar siempre frente a la cámara, bueno, esas cosas, ¿no? Y ahora tener que experimentarlo, ¿no? Vivirlo, conocer, hacer trabajo sensible, ¿no? Yo creo que Paquito es el que más sabe de acá de cámaras. Paco que está allí. Paco sí tiene experiencia. Viene allí, que nos cuente a ver cómo va, cómo le ha parecido esto. No, lo que pasa es que yo creo que John ha puesto el dedo en la llaga. Y es que hay como dos paradigmas, en donde la cámara es una cámara tipo convocatoria del IDARTES, póngala ahí y actúe allá en el escenario, y eso ha hecho carrera en algún bloque de los teatreros y titiriteros, y entonces registran su trabajo como si estuviesen con el público allá sentado al frente, ¿sí? Entonces el trabajo no cambia, el teatrino no cambia, o la mesa no cambia, o lo que sea no cambia, ¿sí? Y la que sencillamente el lente son los 100, 20 o 40 o 70 ojos que están ahí. Y el paradigma en donde el ojo el lente de la cámara entra a ser mirado por el creador, ¿sí? Y entonces se preocupa de, bueno, esto sale, no sale, no es un problema de alcahuetería, sino de composición, ¿sí? Más aún, algo que uno no puede hacer en el escenario, que es decirle al público, paren, esto que van a ver, no lo registren como parte de la obra y yo vengo ahorita con otra cosa. En cambio, cuando está la cámara, sí se puede hacer, porque uno hace edición, ¿sí? Entonces, el ojo del creador ya no está solo en el escenario, sino que está detrás del lente, y eso hace una cámara activa, aunque esté quieta o aunque se mueva, ¿sí? Entonces, creo que, creo que eso es algo importante porque igual se reducen, digamos, yo le muestro al público lo que quiero. Entonces, cuando yo salgo detrás del teatrino, no me estoy mostrando yo, pero el muñeco sí, porque quiero que vean el muñeco, pero no el animador. Cuando yo salgo sobre la mesa, entonces quiero que sepan que el animador está ahí, pero que no me miren mucho. Entonces, el manejo y el control de la atención sobre el objeto, ¿no? Entonces creo que es otro lenguaje, más que otro lenguaje, es otro paradigma, ¿sí? Es otro paradigma que se rige de infinidad de variables nuevas que los teatrinos casi no manejamos. Entonces un till-in o un till-out, ¿sí? O cómo cambia la perspectiva si yo tomo al tipo de abajo para arriba o si lo tomo de arriba para abajo, ¿sí? Un poco a lo Orson Welles, ¿sí? ¿Qué puedo yo hacer en términos? Es decir, para el teatrero la creación está en su ensayo y el sumum está en el escenario. Para cuando uno pone la cámara activa, la creación no termina sino hasta el último momento de edición, ¿sí? Porque es que aún en el diseño sonoro o en la musicalización puedo yo hacer cosas, ¿sí? Chin, 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 chin. Hay más que solo la imagen, sí, pero toda esa parafernalia que se monta ahí potencializa la escena. Entonces, creo que eso es lo más importante. Por eso digo yo que John le pegó le pegó al perro, porque habla un poquito de cuando la cámara empieza a ser parte del cuento. Y eso hace también difícil cuando uno es registrador, creador. Es igual que cuando uno es director, actor. Y es que está en el escenario, pero ¿cómo coño se ve allá abajo? ¿Sí? En esto es todavía más berriondo,
porque uno puede imaginarse más o menos cómo lo ve el que está allá abajo, pero en la cámara es mucho más arrecho, porque uno no ve. Hay camaritas que le voltean a uno la pantalla, pero aún así eso es la cagada, la cagada, la cagada, porque no. O uno actúa o está mirando la pantallita. Es una vaina aburrida. Eso es como lo que tengo que decir. Yo pienso mucho, ay, perdóname, Vicky, ya, un segundo, no te había visto. Y es que también es un poco pensar que ese elemento audiovisual existe hace mucho tiempo y que es un elemento más de la escena, ¿sí? La reflexión es ver qué tanto lo hemos utilizado o no a favor o en contra y también empezar a entenderlo, a comprenderlo, para que se vuelva también parte de la poética, digamos, de nuestras propuestas, ¿no? Porque sí, no, hay muchas posibilidades. Entonces sí, pienso que adhiriéndome un poco a lo que dice Paco, es más hacia esa parte de cómo entenderlo dentro de mi propuesta y cómo lo quiero aplicar. Antes de Vicky, doy un tipcito. Si pueden, en YouTube, bueno, es lo básico del cine, se llama el efecto Kuleshov, ¿sí? Y es como al ensamblar los planos, se puede potencializar un gesto, aunque el actor haga la misma carajada que hace Kuleshov. Llega y hay 3 tomas, ¿sí? Y solo cambia una. El tipo mira, la cámara muestra que mira y vuelve al tipo una expresión. Y entonces resulta que el tipo hace lo siguiente: la toma 1, la mirada, la deja quieta. La segunda que mira, lo cambia. Y la tercera, la reacción, la deja quieta. En una pone una niña, en otra pone una vieja en pelota, yo qué sé, y entonces resulta que la sensación del espectador es totalmente diferente y ve en el actor, lee en el actor otra cosa, aunque las tomas son idénticas. ¿Por qué? Por efecto de esa tomita que se inserta allí. Aprovecho para leer un comentario de la compañera Paola, que se suma un poco a lo que ustedes están discutiendo, y es lo siguiente. Paco Barrera decía que el ritmo en el teatro está en el cuerpo del actor, en la acción, y en lo audiovisual el ritmo lo da la cámara, los cambios de plano. Es un poco lo que hablaba precisamente el compañero Paco hace un ratico, ¿no? Como el Paco, y te preguntaría, ¿los planos hacen las veces como de elemento dramatúrgico? Pregunto. Total, ese es el éxito Más aún, hay una premisa en el audiovisual, y es que la película, el film, no nace ni en la preproducción ni en la producción. Nace en la postproducción. Eso para nuestro orgullo actoral y muñequero es una puñalada muy fuerte, ¿sí? Pero es real. El editor, el montajista, en el montaje se puede dañar un material o se puede sacar una obra maestra. Vicky, ¿tienes la palabra? Gracias, José. Yo estaba pensando en lo que hemos estado hablando y bueno, relacionándolo también con un poco lo que empezamos este encuentro. Estábamos hablando como de esa experiencia loca que está surgiendo ahorita, que no sabemos muy bien si es teatro, si no es teatro, si es audiovisual, si no es audiovisual, como que es otra cosa que también nos pone a pensar esos escenarios diferentes, eso que estaba diciendo Paco, como porque nos habían estado pidiendo una cámara fija tomando la escena completa, no como los primeros planos, poder editar, sino como que era una cámara quieta que no editaba, que no cortaba pedazos.
Y, y por ejemplo, bueno, si nos permites, Jimena, con tu obra, que es muy bella, que yo en serio admiro mucho lo que estás haciendo, a mí me ha generado muchas preguntas. Y por ejemplo, ahorita lo que tú estabas diciendo me pareció muy lindo, como la cámara es cruda, la cámara es cruel, digamos, emergen los cuerpos como emergen en el teatro, ¿no? En el teatro no puede editar un cuerpo como es, pero como en la cámara nos han enseñado que lo que sale en la cámara es solamente lo bello, aparentemente lo estilizado, lo blanco. Bueno, como que también nos han delimitado una mirada en lo que sale en la cámara. Por eso es que nos parece cruel, pero a mí me parece supremamente bello lo que emerge en la cámara ahorita con estos ejercicios. Es la vida que emerge así sin ser tan editada y que es a lo que podemos acceder en este tiempo tan demente de cuarentena, como no podemos ir a ver teatro, pero vemos estas experiencias tan bonitas de los compañeros que se la están pensando para presentarnos en vivo sus cuerpos, sus potencias, sus errores, cómo improvisan. Es igual que en el teatro, pero es otra cosa, porque también tienen como esos mecanismos locos de usar las otras cámaras o de mandar la imagen con una cámara y no con otra. Y eso, digamos, para enlazarlo con lo del texto que estamos hablando hoy, me hace pensar en ese concepto que decía ella del vacío, como que permanece en una obra de teatro, pero también en estos espacios nuevos de creación o de visibilización del trabajo en los que también el público termina completando la historia y tiene que ser así para que sea potente. O sea, no podría ser como en el lenguaje audiovisual, que hay como unas imágenes que te van completando la historia, sino tendría que ser con este vacío que hace que uno complete y que cada quien como espectador o espectadora complete en su cabeza esta otra parte de la obra que nos está mostrando. Eso era lo que quería decir. Bien, le recordamos a los compañeros que están por primera vez aquí, creo que es, o creo que no, en el caso de los invitados, en el caso de Litsi y Ana Arango, a quien les damos la más cordial bienvenida, que también nos interesa escucharlos mucho, y que esta es una actividad de la red Titerred Bogotá, específicamente de la mesa académica, y es un espacio de reflexión, meto esta cuña porque es parte del proceso que se hace para discernir en cuanto al tema tan interesante de lo que es el teatro de títeres y todo lo que lo rodea, ¿no? Mm, una pregunta generadora para continuar con lo que estamos, a ver si hay alguien que quiere aquí, que la compañera de crochet dio un enlace, que lo está compartiendo. Ana Arango pide la palabra. Sí, Ana, por favor, adelante, tienes la palabra antes de yo seguir con mi comentario. Hola a todos, qué rico verlos, así sea por una pantalla. Bueno, para unas cuestiones yo nunca había tenido que actuar, digamos, frente a una cámara con mis títeres, ¿sí? No. Pues si me grababan era cámara fija para después presentar eso a algún festival, etcétera, hasta ahí, ¿cierto? Entonces, yo quiero como abrir un paréntesis dentro de eso que estamos hablando y es del trabajo del cuerpo nuestro como titiriteros, como titiriteras, para ejecutar la obra, ¿sí? Para mí ha sido un cambio brutal, total, ¿sí? Una cosa es estar actuando detrás del teatrino, tu postura corporal, cómo te mueves con el títere, a tener que asumir ese mismo trabajo pero frente a una cámara. ¿Sí? Las posturas son totalmente diferentes. Pues para mí ha sido un descubrimiento eso. Independiente de que si la cámara, esto o lo otro, o sea, yo lo abordo desde ahí, ¿vale? Que si tengo un micrófono no lo tengo para proyectar la voz,
pero es que le toca o sentarse, acostarse, medio arrodillarse, es como fragmentar el cuerpo, ¿sí? Y aparte, tener esa capacidad de no solo de disociar, sino poder animar, darle vida a ese títere o a ese objeto frente a una cámara. O sea, yo como nunca lo había vivido, para mí todo esto es nuevo. Entonces, me ha puesto, es como en ese plan, ¿no? Más de pensarme mi cuerpo y si el entrenamiento y las cosas que llevaba hasta ahora me han servido, ¿sí? O cómo las tengo que readaptar o qué debo hacer para poder entrar a este nuevo ámbito virtual de actuar frente a una cámara, ¿sí? De hablar y expresar con mi títere frente a una cámara. La mirada del títere, todo. O sea, es tan diferente que, o sea, me siento como un niño en el preescolar, ¿sí? Y me sorprendo con eso, independiente de otra cosa. Entonces, como que quería como compartirles eso, porque sí, podemos abordar que si esto, que si es una, puedes llegar a ser obra de títeres, hasta qué punto es o no lo es, si animo, no anima, quién anima, etcétera, ¿no? Pero también pensarse desde desde el entrenamiento corporal y la técnica que necesita cada títere para actuar frente a una cámara y no en vivo y detrás de un teatrino o frente a teatrino, si sea animación directa y con un público que tú percibes, que tú sientes, que escuchas, ¿no? Porque aunque esté en silencio, tú escuchas. Así no estén los niños, tú escuchas ese silencio, pero es un silencio tan diferente al que te produce la cámara, la pantalla. Sí, he hecho el ejercicio, juro que lo he intentado, ver obras de títeres en esta cantidad de festivales que están pululando virtuales de teatro, ¿sí? Y hay cosas que no puedo con ellas. O sea, por ejemplo, voy a compartirles esto, o sea, yo vi la obra de Sergio, la del circo, ¿cómo es que se llama? Que es maravillosa. La vi en vivo. Eso. Y luego la vi cuando la presentaron virtualmente. ¿Sí? Quise hacer ese ejercicio. Pero es que es totalmente diferente. Totalmente. O sea, uno puede decir, sí, me conecta, sí, esto, sí, lo otro. Pero francamente, no. O sea, hay como o sea, es mi sentir y es mi percepción, ¿no? Muy lo mío, ¿no? Sí, son otros medios, sí tenemos que adaptarnos, sí es un nuevo tipo de teatro, y nos llega, claro, pero nos llega de diferente forma, ¿no? Lo que vemos y lo que percibimos y lo que se siente. Y hay obras que sencillamente tampoco llegan. No sé si en la presencialidad sí, pero hay unas que sí tocan y otras que no. ¿En qué radica? No lo sé. Pero es como es como un espejismo, ¿sí? Una cosa extraña ahí. Entonces quería como compartir esas dos cosas que me tienen como por este tiempo reflexionando, pensando y haciendo un en torno al cuerpo, el entrenamiento, las posturas, todo lo que tenemos que hacer para. Y lo otro que son las obras de títeres transmitidas virtualmente sin un público que interactúa con lo que está pasando ahí, digámoslo, ¿no? Porque es un silencio diferente. Eso era, compañeros.
no más. Gracias, Ana. Tiene la palabra el amigo Jomber y luego le sigue el compañero Paco. Adelante, Jomber. Creo que Hans también había levantado la mano, también la había levantando la manito antes de Paco. Voy a tratar de ser corto. Digamos que frente a lo que dice Anita, me surgen unas cosas interesantes frente a mi experiencia también. Y una es, cuando tú hablas del cuerpo, esa pregunta del cuerpo, que en algún momento también habíamos hecho una pequeña reflexión al respecto, y es, siento que no es solamente del cuerpo, no es un problema solamente del cuerpo, aunque evidentemente sí, pero también que está influenciado por el espacio. ¿Por qué? Porque, digamos que a mí me pasó, no es lo mismo hacer el, el ejercicio del trabajo para el registro o la o el manejo del audiovisual de uno de nuestros trabajos, sea teatro, títeres, cuando estás en un espacio donde puedes jugar con la cámara sin afectar la disposición espacial de los elementos y del cuerpo, ¿cierto? A diferencia cuando quieres hacer lo mismo, pero en un espacio pequeño, no con la altura necesaria, entonces los espacios, hay otro problema, es el espacio no convencional, que deja de ser convencional para el hecho escénico y tampoco es convencional para el hecho audiovisual. Entonces, digamos que siento que ese problema del que tú hablas, que se presenta con el cuerpo frente tanto a la actuación como a la animación, está muy afectado por el hecho del espacio, ¿no? Porque empezamos queremos a veces, siento yo, de las pocas cosas que he visto y comparto tu sensación con a veces ver en estas cosas que se hacen audiovisuales, y es que se quiere hacer lo mismo, pero frente a una cámara, y ya no funciona porque no fue hecho ni construido para la cámara, ¿cierto? Entonces eso tenemos que también a veces entenderlo un poco. Como artistas y no ser tercos de que, entonces yo me presento, entonces me ponen la cámara, pero no va a funcionar porque lo que hiciste fue pensado para el escenario y para la relación que tú hablas y todas esas sensaciones que hay directas con el público. Entonces ya ahí la empezamos embarrando, ¿cierto? Porque siento yo que a veces pensamos que va a ser lo mismo y efectivamente, digamos que la relación cambia, ¿cierto? Porque no va a tener esa retroalimentación energética, de sensación, de todo lo que tú hablabas, que es muy acertado. Entonces, digamos que frente a eso del entrenamiento y eso, tiene que ver, siento yo, que a mí me pasó también, y es, claro, si voy a estar grabando y por más que quiera falsear el espacio, si estoy en una sala pequeña, pues dependiendo de la cámara, si no tengo los lentes, pues me va a tocar meter la cámara allá adentro para hacerlo y entonces se va a ver más lo que no se veía antes o ahora se ve, o sea, es un problema ya porque la perspectiva cambia. A diferencia si tienes un gran espacio, un estudio donde tú sabes que puedes jugar con todo y no afectas, ¿no? Ahora, si lo estás haciendo en vivo a 3 cámaras, pues vas a poder jugar con los planos y el que se sacrifica es el camarógrafo y el actor que haga lo que tiene que hacer, que aquí lo hacemos y lo jugamos. Es otra opción, ¿cierto? Entonces siento que es interesante esa parte y que tal vez no hemos tocado mucho y es la relación espacial, cómo afecta todos los demás aspectos de los que hemos estado hablando, ¿no? Tanto de luz, o sea, es que es todo. Es que yo siento que ahí gran problema es el espacio, ¿sí? Que empieza a afectar todo. Afecta la cámara, afecta la imagen, afecta la fotografía, afecta todo. Hans, que tiene la palabra ahora, y luego la sigue Paco. Quería hacer una observación. En el chat tenemos una información importante y hay un link que luego, por favor, pediríamos que nos puedan llenar un formulario de los asistentes, y Paco acaba de compartir un link con el efecto flash. ¿Bien? También compartió un link, si no estoy mal, de lo que ella estaba hablando, entonces antecito también tienen un link que compartió Hans, si no estoy mal. Sí, efectivamente, hay un link de Hans también. A ver, pues como con respecto a lo que nos cuenta Ana Karina, como que me suscitan varias y un poco, digamos, intentando volver a la lectura, que de pronto pues como que es el motivo de encuentro, ya que estamos hablando de estos medios audiovisuales. Yo vengo de hacer como un posgrado
teatro, objetos, interactividad y nuevos medios. Digamos que era una discusión constante, digamos, en las clases y pues como en todo el proceso de formación. Y digamos que yendo a la lectura un poco, ella toma a este man, ¿cómo es? Merleau-Ponty, que él habla de la fenomenología. Y digamos que en su desarrollo lo que nos dice es cómo, digamos, el trabajo con los objetos, como que sí pueden haber unas ideas previas, puede haber una dramaturgia que se propone, pero que esta dramaturgia se realiza a través de un acercamiento fenomenológico, en el que, digamos que este trabajo sensible, digamos, con los objetos, digamos, en contextos dramáticos, de alguna manera van a terminar de construir esa dramaturgia. Y pues también digamos que lo que me suscita pues como toda esta discusión acerca del audiovisual y de la cámara es digamos un poco pensarlo como desde esa perspectiva, y también lo que yo siento es que, como decía la Vicky, y digamos también retomando lo que dice Paco, que es muy interesante porque conoce digamos el lenguaje cinematográfico. Sin embargo, yo creo que hay algo que está sucediendo y que de alguna manera se catalizó, o sea, como que se aceleró con lo de la pandemia, y es esto de la cámara y el uso de la cámara y de los recursos y de las posibilidades de la cámara, las posibilidades expresivas. Y esto era lo que sucedía, digamos, pues en el posgrado, donde había gente de diferentes disciplinas, digamos, proponiendo la inclusión de medios tecnológicos, entre ellos también la cámara, el videobeam, la proyección, el mapping, como un componente importante en sus realizaciones artísticas. Y creo que también me parece interesante, la pandemia finalmente es una crisis, pero ¿qué es lo que nos proponen las crisis? Millones de posibilidades, ¿no? Entonces, así como está este lenguaje cinematográfico, pues también vemos, por ejemplo, a mí me sorprendió bastante, pues yo no había visto esto así como la transmisión en vivo de teatro, de lo que vimos en la obra de Jimena, y entonces ahí como una mezcla entre el en vivo, pero también el lenguaje de la cámara, el acercamiento, como que todas las ilusiones que también de alguna manera este objeto cámara también propone, y así hay otras posibilidades. No sé, yo me acuerdo de la obra de Agarrapata, la del títere que se pregunta y hacen una de la función, ¿de acuerdo? Y el público está entrando y en un momento hay como una filmación en vivo que hacen, pero también en algún momento aparece el público ahí, ¿no? Entonces como que hay muchas posibilidades cuando nos ponemos a hablar del lenguaje audiovisual, de la cámara también, digamos, en esta fenomenológica, de alguna manera, porque a través de su inclusión va a cambiar de alguna manera, de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a producir, porque es en otros contextos, es en otras dinámicas, y ahora como incluimos este elemento, digamos, en nuestras creaciones, y todas las millones de posibilidades que hay ahora existen, digamos, para incluir este objeto que ahora va a estar, y bueno, y es muy interesante, y lo que se nos están abriendo son como posibilidades, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Hans. Paco, ¿tienes la palabra? Sí, yo creo que Hans también ha incluido unos elementos claves, y es que esto está cambiando, y no solo nos está cambiando en términos personales, colectivos, familiares, sino también artísticos. Pensaba yo, es que escribir tiene unas reglas, pero es diferente hacer poesía, hacer cuento o hacer novela. ¿Sí? Y tiene sus dinámicas diferentes, ¿sí? Extensiones diferentes, ritmos diferentes y acentos, ojo a esto, acentos diferentes, ¿sí? La poesía tiene una musicalidad y es fundamental en la poesía.
En la novela la musicalidad no es tan importante, es más importante otra serie de elementos. Entonces, a mí me gusta mucho lo que está pasando, porque una de las cosas que yo pienso que de alguna manera, pues nos fortaleció en algún momento, pero después nos terminó jodiendo, fue la sectorización de las artes en Colombia. Aquí los títeres, aquí los de gestual, aquí los de teatro hablado, aquí los de no sé qué, y entonces como que se generaron unas islas con muros más grandes que el que está haciendo Trump, y eso va en contravía de lo que está pasando en el mundo. Entonces la pandemia nos ha llevado un poquito nos ha empujado, nos dio un empujón sin pedirlo a mezclarnos. Entonces hay una mezcla de lenguajes. Y claro, en este lenguaje de los títeres, pero ya puestos en pantalla, resulta que al igual que en el muñeco es muy importante, por ejemplo, en el bocón, la palabra con la articulación de la mano es fundamental, ¿sí? O el ritmo en el guiñol. Resulta que en este lenguaje, por ejemplo, la música es fundamental. Tiene un peso mayor. El ritmo tiene un peso mayor, ¿sí? Y el ritmo puede darse en la escena o se le puede dar también en la edición, ¿sí? Aún se le puede dar en la velocidad en que yo pase lo que yo grabé, ¿sí? Entonces creo que los pesos de los elementos que hay ahí son diferentes. Hay una voz nueva, y es la voz de la edición, de cómo yo coloco las cosas, que no estaba en la escena, ¿sí? Hay una voz nueva, o mejor, un acento nuevo en esos que hablaba Jimena, de los acercamientos, alcahuetes. Yo no los veo alcahuetes, son acentos. Es que qué tal que uno, y lo hace uno en escena sin darse cuenta. ¿Qué hace un foco de luz en una escena? Hacer un acento, ¿sí? Entonces, la luz sobre un personaje hace acento aunque haya 10 más en la escena, ¿sí? Entonces, lo mismo, la cámara hace acentos. Entonces, creo que lo más interesante es como esta apertura que se está generando, me parece muy chévere, en términos de que hay unos nuevos acentos que hay que descubrir, ¿sí? Jimena decía, bueno, y si el objeto está quieto, pero la cámara se mueve, resulta que se ve movimiento. Pues claro, ¿sí? Pero ya es un movimiento generado desde la lente, pero es movimiento, ¿sí? Y puede de pronto insinuarnos un temblor o la llegada de un personaje muy grande, ¿sí? Sin que yo haga con el pie, lo puedo hacer con la cámara, ¿sí? Entonces creo que es muy interesante porque empiezan a entrelazarse. Ayer hubo una charla de la Corporación de Teatros, no sé si la vieron, en que estaba Petra, ¿cómo se llama? Fabio Rubiano. Fabio Rubiano, estaba, había mucha gente, estaba la Guarnizo y todo eso, y había una discusión en torno a cómo el teatro también se está movilizando, ¿sí? Y en Argentina habían hecho una función a donde asistieron miles por cámara, miles, ¿sí? Una cosa loca. Entonces, creo que es muy interesante lo que está pasando. Nos genera retos, pero también hay que pensar en que nos estamos transformando. Esa isla de titiriteros creo que ahora está flotando en un mar de incertidumbres, que no deja de resultar interesante. Yo quisiera hablar, no sé si alcanzo, solamente para hacer una acotación. Sí, adelante. Después se la damos a John. Adelante. Es que para lo que decían de mi expresión sobre la cámara alcahueta, hablo y pongo en contexto específicamente son a mis estudiantes que no son titiriteras, que no es primera vez, ya son licenciadas en pedagogía infantil, que no tienen, digamos, un acercamiento hacia la importancia del cuerpo, digamos, del cuerpo del titiritero, del animador, del intérprete. Entonces nosotros conocemos eso y cuando yo hacía antes de la pandemia mis talleres con ellas, nosotros llevábamos
2, 4 meses donde entrenábamos el cuerpo y ellas, ¿a qué horas vamos a hacer el títere? ¿A qué horas vamos a hacer el títere? O sea, y nosotros llevamos mucho tiempo en donde yo les decía, es que si ustedes no tienen conciencia sobre lo corporal, pues, ¿sí? No voy a poder entrar, digamos, a tocar ese objeto. Entonces, a lo que me refiero a la alcahueta es que como ahorita, ¿qué hago? Pues ellas presentan sus ejercicios y claro, enfocan y cuando digo lo alcahueta es porque en estos últimos días les he pedido algunos videos en donde se puedan ver ellas y están sentadas como así, así. Claro, la cámara sí está, pero cuando las veo con esas paticas ahí sentadas como no al servicio, no estar en disposición de su cuerpo con el objeto, allí es donde yo digo, ay, estas me estaban haciendo trampita, me estaban haciendo mentira. Sí, a eso es que yo hablo de lo alcahueta. Nosotros no, o sea, yo no dudaría de nuestro trabajo porque sabemos la importancia de ese cuerpo que está detrás de nosotros. Hablaba de la alcahueta, era un poco más como esta experiencia que he tenido con estas chicas que no, pues es primera vez que tienen este acercamiento a los objetos y a los títeres. Yo quería hacer mi intervención haciendo un poquito de reflexión sobre la dramaturgia, ¿no? Y es como también entender estas nuevas posibilidades de la cámara frente a lo que se quiere contar, ¿no? A lo que se está. O sea, es una nueva forma también de escritura, ¿no? Y entender cómo este nuevo elemento, si lo identificamos como un objeto más, también tiene su propia, empieza a generarnos esas nuevas posibilidades frente a la dramaturgia, ¿no? Tratando de aterrizar un poquito otra vez la conversación hacia allá. Entonces me parece muy interesante también eso como para poderlo ir relacionando con la lectura. Aló. Aló. Aquí Sí, estás, te escuchamos. José, te sí, escuchamos. gracias. O sea que en algún momento creo que perdí el audio. Un poco en la línea que decía John, pero en el texto que nos compartió Hans, hay una parte que bien pudiera encalzar con la dramaturgia cuando hay una aseveración de Román Pascal que dice, el teatro de títeres es un teatro de ensamblaje que se escribe con la composición y la actividad visual, lo que construye una escritura de movimiento. En consecuencia, la escritura para títeres es una escritura que no se puede aislar de la actuación. Un poco a lo que hablaba John Ver, un poco a lo que hablaba incluso la compañera Ana Arango del cuerpo. Pero uno pudiera entender que de pronto a lo largo de las últimas afirmaciones que ustedes han hecho en las intervenciones, hay algo de caos, ¿no? Hay algo de desorden dentro del proceso, en el buen sentido, por favor. Hay algo de caos y desorden dentro del proceso creativo que hace falta que esté presente y que es esencial. Creo que Paco habla, de alguna manera, palabras más, palabras menos, hacía mención a eso, que nos está afectando, pero nos está afectando de manera positiva para poder nosotros poder explorar otros medios, fuera de los convencionales que uno conoce como titiritero. Sí, a mí me parece muy lindo eso del caos, como lo decía ella, como emerge el caos y uno lo deja habitarlo a uno, no como que le tengo miedo al caos, todo lo tengo que tener absolutamente programado, esquematizado, controlado, sino como que me habita todo ese caos y después le encuentro algunos sentidos. O no, o sigue siendo caótico, que también es bonito. O, o por ejemplo eso, porque no podemos cuestionar lo que es, lo que a mí me cuesta mucho eso ahorita de las cámaras, como eso, como que nos enseñaron que lo que salía en televisión era bello, producido, hermoso, controlado, no caótico. Entonces, si lo que producimos es caótico o no es tan bello, aparentemente, porque a mí me parece bellas muchas cosas, ¿sí?
como las arrugas, los cuerpos reales me parecen bellos, pero ¿por qué no podemos dejar emerger como esas otras bellezas, esas otras realidades en eso que habíamos pensado que era el espacio controlado donde no emergía el caos? ¿Alguien quiere intervenir al respecto? Creo que ahí en el chat. Ana Aranga comenta, dice construir, crear dentro desde el caos. Incluso anteriormente el compañero Paco hablaba del caos, tiene buen sentido, decía el compañero Paco. Luego el compañero Paco suma esto, este país requiere una buena dosis de caos, está saturado de leyes, normas y restricciones. Uy. ¿Alguna Y se ríe, y se ríe, y se Y se ríe. ríe desesperado. No, mira, es que hay una cosa importante, y es que Adelante. todo lo que surge y innova y se convierte en un nuevo lenguaje, en un momento fue bárbaro. Beethoven fue bárbaro en toda esta época de esa música linda de Mozart. Beethoven era un bárbaro, un atrevido al hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Y se le fue el mundo encima y hoy es venerado. El jazz era una música de hueco, de negros, borrachos. Y hoy la élite se navega en el jazz y brinda en él, ¿sí? Entonces, lo bárbaro hoy será lo venerado mañana, ¿sí? El asunto es si resistimos como bárbaros, ¿sí? Si soportamos pasar ante la sociedad como bárbaros, eso es otra cosa, ¿sí? Y creo que en este tiempo en que todo está revuelto, es muy importante una dosis de caos y de barbaridad. Yo, retomando un poquito lo que decía, me llamó la atención algo de lo que decía Vicky, siento que lo hablábamos la otra vez y también sobre la percepción, ¿no? Y es cómo permitimos que eso que pensamos en lo audiovisual como lo bello, como lo, ¿sí? Pero digamos en mi caso yo pienso en lo audiovisual, en lo bello y de una vez me voy a los referentes del cine, ¿sí? Y no necesariamente como los cuerpos o esa percepción social de la belleza, sino desde lo artístico, ¿sí? Entonces siento que claro, es una percepción que socialmente puede estar ahí, pero que somos nosotros las que permitimos que condicionen o no nuestra forma de ver el producto artístico, sea desde lo audiovisual o sea desde lo presencial. Siento que es una cosa que afecta a todos los aspectos y no solamente en esta situación en la que estamos. Entonces, digamos que ahí, no sé, creo que yo no lo vería tanto por ahí. Siento que es una cosa más de percepción y que eso al ser de percepción ya se vuelve una cosa amplia, ¿no? El que nunca ha visto nada y solo ha visto televisión, pues seguramente va a ver una obra y va a querer ver lo mismo, entonces seguramente por eso compra las boletas de Casa Ensamble para ir a ver a los famosos, qué sé yo. Entonces pues... Sí, porque a mí no me vieron. Solamente Hans y Vicky. No, pero ahora está Festa, entonces se puede ver ahí. No, pero esas son pregrabadas. Esas son pregrabadas. Yo la recomiendo. A mí como que me estalló la cabeza. Yo la fui a ver en vivo en directo. Tengo que verla pregrabada ahora en esta nueva versión para verla. No, además que saben que está nuestra compañera Paola con su esposo, su cónyuge, que hacen su concubino, que hacen un trabajo maravilloso. O sea, ayer nos quedamos discutiendo sobre todo esto y ellos dos son personajes. O sea, Paola y este chico allí, por eso ahorita estamos dependiendo de ellos, ¿sí?
Ayer creo que yo me vine casi llorando porque ocurrió algo en donde nos dijeron tal vez no podamos seguir. Si ellos no van a estar con nosotros, así esté el director y los dos actores, baila, o sea, ya no podemos seguir, ¿sí me entiendes? Digo, con ellos. Podríamos contratar a otra gente, pero es que ya habíamos ensayado, donde estuvimos semanas haciendo una planimetría con cámaras y que las chicas se dieron cuenta que en el estreno nada de eso salió porque mirábamos una cámara y nos pescaba otra. Sí, era una cosa loquísima. Pero no es igual, Paco, porque lo que estamos viendo en Festa es pregrabado. Nosotros hicimos un ejercicio en directo y no quiero como modestia aparte, pero pienso que, digamos, es otra cosa, que por eso decía, hay diferentes tipos, ¿sí me entiendes? Ahí, que también hablaba hace un momentico que yo vi hoy tres trabajos de Festa y hay unas cosas que están grabadas en la obra, es decir, en experiencias en el teatro con público, y hay otras experiencias que están grabadas o se han tomado el trabajo de hacer el ejercicio de grabar la obra para video. ¿Sí me entiendes? Entonces empiezan a aparecer como ciertas categorías. Eso es lo bello del proceso que hiciste, y es que digamos que tenían claro qué querían hacer ustedes desde lo audiovisual y se integró dentro de la propuesta estética y ya cambia, ¿no? Entonces ya, si yo voy a verla en vivo, no va a ser lo mismo que estoy viendo seguramente con ustedes porque estoy viendo otras cosas, estoy viendo cosas que de pronto sí existían y que yo era imposible verlas porque no había ese foco que me permite la cámara o ese resalte, así me lo permiten otros elementos teatrales, ¿sí? A diferencia efectivamente de lo que ya está grabado y así esté en vivo, pero si no se está utilizando el elemento al fondo, digamos que cambia la perspectiva completamente. Y una cosa que quería notar y es con respecto al caos, pensaba yo también, no sé, yo he visto muchas cosas que se están haciendo y pensaba la ventaja de los títeres. O sea, wow, ¿no han visto estas cosas de cajas mágicas? Oh, o sea, es maravilloso ver esto de cajas mágicas. ¿Por qué? Porque mientras en el teatro necesitamos de los actores, necesitamos de la escenografía, necesitamos de todo eso, digamos, hay unas ventajas que en nuestro caso, por ciertas técnicas que tenemos, por ciertos elementos que yo veo que, digamos, están más cercanos, están como ya hablándolo desde lo técnico, pues están más cercanos de explorar, ¿sí me entienden? Yo he visto esto que están haciendo los de Omaira y Lambe Lambe con esta gente de Brasil y todo eso, yo no sé, han visto este festival y es maravilloso, o sea, todo este ejercicio, ¿por qué? Porque es que tú coges tu caja y haces esto de los planos, haces todo este encuentro audiovisual, pero tienes una ventaja grandísima y es que tienes todo tu teatro no sé, en 80 por 80, ¿cuánto miden esas cajas, sí? Entonces, sí pienso que hay muchas ventajas en el sentido técnico, sobre todo con los objetos. Claro, sí, lo que decían al principio, otra vez vuelve el cuento de la exigencia, del movimiento. Si antes el movimiento tiene que ser muy limpio, ahora con la cámara más todavía, porque no lo exige, ¿cierto? La respiración, las relaciones, donde mira, etcétera, etcétera, la mirada, que todo esto que trabajamos, pues, en los desplazamientos, o sea, se ve completamente cuando hay un error allí. Entonces, pero sí pienso que hay una ventaja grande y es con nuestro trabajo, pues que muchas de las técnicas están más al servicio para poder explorar. Hay unos elementos y perdón si alguien había levantado la mano, perdón Hams, que estamos como peleándonos la intervención siempre. Voy a mirar si puedo escanear algún material que tengo de la maestría que veíamos en la materia de iluminación y tocábamos estos temas de lo multimedia, pero no solo lo genérico que conocemos como que si hay una cámara o si hay elementos audiovisuales ya es multimedia. Vemos que ya hay planteamientos desde los 60 casi, la diferencia de si es intermedia, si es multimedia, si es lo que es mix media y como todo lo que
influenció, digamos, desde lo plástico, que podría ser un tema también interesante dado esta coyuntura. Voy a buscarlo porque tengo apuntes y tengo material por ahí, pero se los voy a pasar, pero también sobre todo plantear que puede ser también un tema de discusión, ¿no? Que no nos alejemos tanto de la lectura. Sí, yo tengo, pues hablando de la dramaturgia, creo que aquí lo que estamos hablando es de la cámara como parte, digamos, constitutiva de la dramaturgia. Y de alguna manera, pues lo que nos está comentando Jimena, del ejercicio que hacen, porque es una obra que está montada, digamos, para un escenario teatral con un público presente, al hacer, digamos, al proponer y de hecho al innovar, porque a mí me rompió la cabeza, yo como que, no sé, me recordaba como la televisión colombiana que se hacía en vivo, pero no, porque es otra cosa, es otro contexto, tiene que ver con otras, con esto de la innovación y de las crisis, cómo producen, ¿no? Pero digamos lo que nos cuentas del trabajo que están haciendo Paola con su compañero, es cómo este elemento cámara se vuelve un elemento dramatúrgico, que de hecho influye de una manera importante en el desarrollo de la obra, ¿no? Y me acuerdo mucho del profe Sueski, que fue mi profesor de dramaturgia, y él nos decía, bueno, en alguno de esos ejercicios que nos tocaba escribir, él decía, ¿cómo incluir el elemento, digamos, audiovisual como parte de la dramaturgia? Y creo que este es el momento en el que se están elaborando millones de alternativas y formas, pues, digamos, ya sí existía un poco el recurso, a veces, de hecho, personalmente tenía como unas, en la proyección me costaba, pero ahora es como que es parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces todas las posibilidades que hay en este elemento o en este material. También como que me surgía esta reflexión, ¿no? Como cuando era el teatro, ¿no? Y aparece el cine, ¿no? Y entonces hay como esta decisión, ¿no? Entonces un poco el método de Stanislavski, que era como que se trastoca al aparecer este nuevo digamos, medio o este nuevo lenguaje artístico que es el cine, ¿no? Porque pues ya, ¿para qué llorar si el cine te puede hacer un acercamiento a la lágrima que escurre? Bueno, sé que estoy siendo reduccionista en eso, pero pues como que es algo que me surge de lo que estamos hablando y es como que sí una decisión, pero creo que este es un momento en el que otra vez se vuelven a juntar, ¿no? Porque como que sí, pues cada disciplina, y creo que también nos lo había mencionado Paco con esto de hacer sectores, de clasificar, de generar fronteras entre lenguajes, pero primero la tecnología, ¿no? Creo que quien no tiene una cámara en el bolsillo con un celular. Entonces, todo el tiempo estamos interactuando con este elemento. Y luego, pues, la crisis y la pandemia y el aislamiento, pero entonces, ¿cómo se vuelven a generar otros? Y en ese lugar y en ese, digamos, en este contexto, el teatro, ¡pum!, llega también a buscar su lugar, a innovar, y como que vuelve a haber como unas millones de maneras diversas, caóticas, de juntarse, ¿no? Esos lenguajes. Y también pensaba, pues, no sé, un ejemplo, yo no sé, ¿cómo es? Modern Other. Después les busco, yo tengo ahí unos enlaces que hacen, digamos, que juegan, hablan de la guerra, los que hicieron de los campos de concentración en los campos de concentración, que todos son pequeños, porque hay una relación de escala, pero también hay un video en vivo. O hay una que tienen sobre la Primera Guerra Mundial y es como... Se fue el audio. Hans, se te fue el audio. Bueno, aprovechando este break de Hans, vamos a estar hasta las 7:30, una vez que vuelva Hans, para que ya pueda continuar, pero si ven conveniente que vayamos ya como cerrando, concluyendo este tema, ya que la semana que viene vamos a abrir uno nuevo. Hans, aquí está Hans de nuevo. Hans, porfa, tienes la palabra para que cierres tu idea.
Es que se fue el audio. ¿Nos recuerdan el referente sobre qué? Vicky lo puso ahí. El de Hotel Modern. Pero eso es sobre qué, porque yo busco y me aparece es un hotel. No, aparece como un grupo alemán. Mira, no. ahí aparece. Hotel Modern bueno. on Vimeo. Es a Dutch Theater Company. Entonces creo que es una compañía de teatro alemán. Sí. Música. Es muy interesante porque lo que hacen es, hablan de la guerra. Música y animación en vivo. ¿Me escuchan? Dice, perdón. Venga, eso. Música y animación en vivo. Sí, ellos usan el audiovisual para amplificar algo que parece un juego de niños. Están haciendo cosas pequeñas que las amplifican pues están proyectadas. Entonces es el muñequito y es algo, digamos, simbólicamente muy potente porque están hablando de la guerra y al tiempo están jugando con figuritas pequeñas. Entonces desenmascaran, digamos, todo el sistema técnico que también viene a ser información dramatúrgica, teatral, poética. Ese es un referente ahí como que está chévere. A ver. Está muy lindo. Lo que alcancé a ver como por encima está precioso y por eso yo digo que tenemos una ventaja grandísima y es por toda esta potencialidad del objeto, de las técnicas que tenemos digamos, un poco como a la mano. Gracias por el referente, hay que chismosearlo un poco más. Digamos que ahí digamos que un poco con lo que les decía ahorita, Jime, es muy chévere, digamos, en cuanto a lo que tú estás haciendo y es inmediación. Ya busqué el concepto técnico, ¿sí? Porque tú veas con la inmediación, porque el recurso técnico no pelea con los demás, digamos que elementos escénicos, sino que se funde y potencia, digamos, todo lo que pueden ser los elementos espaciales, temporales, ¿sí? Lo que busca la inmediación va es un poco hacia eso, hacia potenciar las narrativas, la poética, el espectáculo, todo, pero sin sobreponerse al hecho de los demás elementos que constituyen el espectáculo. Ya era para que no se me olvidara. Gracias, pues ahí lo escribí, sin embargo, o sea, a lo que me refiero es esto del en vivo. Creo que Dubati, yo no sé si escucharon la charla de Dubati que hizo hace poco y donde habla sobre el tecnovivio y el convivio, ¿sí? Él, por ejemplo, habla sobre esto, ¿no? O sea, yo le hablo ahorita a la cámara, supongo que ustedes están allí, ¿sí me entiendes? Pero estamos aquí conectados, aparentemente en este tiempo, ¿sí me entiende? Pero estamos mediados por esta cámara, pero estamos ahorita, ¿sí? Y entre comillas, porque ayer, por ejemplo, Paola me estaba dando una indicación de un gag que tenemos y me decía, Jimé, ¿lo alcanzas a enviar este chat? Porque como estábamos probando unas cosas, dice, porque tienes 15 segundos de... ¿Sí me entiendes? Tienes 15 segundos, o sea, tú haces un movimiento y al público le llega a los 15 segundos. Entonces me decía, ¿alcanzas a realizar ese gag? Entonces es una cosa re loca, ¿no? Una vaina como cuando le llega al otro, pero que estamos aquí, ¿no? Y voy a investigar un poquito más, Jonber, sobre esto y está muy bien, gracias. Inmediación. Igual yo busco el material, les escaneo, les comparto y comparto unos links de referencia también. Gracias, Jonber. Bueno, estamos a 2 minutos pasaditos. ¿En qué podemos concluir entonces, después de esta hora y media de conversación? ¿Qué creen ustedes? ¿Seguimos? Que no tocamos el texto. Que no tocamos el texto. No. Le pasamos al ladito. Creo que le pasamos al ladito. Yo hablé un poco. Hans y Vicky son las más juiciosas. Y John, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, pero entonces... Andrés, creo que también está chévere, digamos, claro, tal vez podemos dejar de discutir algunos planteamientos directos del texto, pero siento que lo más importante es que Hola, Nano.
lo más importante es que sigamos en el proceso de discutir y compartir. En últimas, yo siempre he dicho que todo es una excusa para que estemos aquí. Si estamos aquí, ya estamos ganando. Entonces, si la lectura y el encuentro provocó esto, ya el resto es ganancia. Ahí para adelante ya vamos ganando. Entonces, tal vez sí tener el referente, digamos, ahí para de pronto profundizarlo en algún otro momento y seguir ahondando en esto. Pero pues nada, esta vez fue así, ¿no? De pronto en otra le atinamos un poco más a la propuesta, pero siento que igual ganamos. Entonces, feliz siempre de estar acá con ustedes y bueno, que nunca dejemos de ser los que somos y que siempre haya más, ¿no? Sí, a mí me parece hermoso porque ahí por los laditos igual le íbamos pegando a las cosas del texto, ¿no? Como eso de la imagen, el vacío, el movimiento, desde otros lugares que son los que estamos viviendo ahorita, que también son re diferentes. Y que también le da paso al texto que va a trabajar la otra semana Jimena. Creo que vamos a trabajar todos y todas, más bien, juntos y juntas. Ya lo enviamos, ¿no? Sí, es No, el texto. no, Es el texto de ¿cuál? Grotowski. No sé si de pronto ustedes, les pido disculpas porque preciso me conecto a la reunión y estaba esperando una llamada urgente y me llamaron preciso cuando empezó y duré hablando casi una hora. Pero nosotros con Lice ya habíamos leído el texto y teníamos un montón de cosas ahí. Bueno, ya habíamos separado unos apuntes, pero entonces yo sí quería preguntarles algo. No sé si de pronto, porque por ejemplo este texto hablaba mucho de esos elementos o de esas cosas que quedan relegadas, ¿cierto? Y que de alguna manera también fueron como un elemento, una excusa para desarrollar una especie también de teatro, ¿no? De teatro de animación de objetos, ¿no? De esos objetos que quedaron, pues, como sujetos a cosas que eran como desechables, entre comillas, no era lo que yo sentía del texto. Entonces, no sé si allá deberíamos como realizar acciones también ya desde lo escénico, como apostándole a involucrarnos con los textos, ¿sí? De pronto, que no se quede de pronto en el ejercicio de la charla, que podríamos mirar cómo lo aterrizamos también a aplicar estas técnicas, y con Licer incluso es algo que yo he venido hablando con ella de bueno, miremos cómo cogemos todo este pensamiento títere, pero también lo aplicamos y lo hacemos acción, ¿sí? Entonces, no sé de pronto este ejercicio que proponen o si, y además aprovechando la virtualidad y ya que estamos hablando de la multimedia, ¿no? Entonces, no sé si y es hacer un festa, nosotros no mentiras, pero si hacer una intervención virtual entre nosotros o algo que haya más allá para también atraer el público de otras maneras, ¿no? No sé, la gente que está siguiendo la Titerred o estas conversaciones, mirar cómo hacemos otro tipo de ejercicios desde la acción. Era algo que se me ocurría también, no sé qué piensa. Súper interesante, me parece súper ganador. Siento que este ha sido un espacio como orgánico, que me parece que es lo más bonito de este espacio, y es que se ha ido dando desde la organicidad de todo lo que somos. Entonces, chévere, yo súper de acuerdo, pues tal vez es buscar los espacios, porque sabemos que todo el mundo está cargado de cosas, pero podemos ir además generando contenido para que siento que también es importante para la visualización. Y aprovecho algo que dijo Jimena también, que es algo que he venido trabajando en este semestre. Ay, perdóname, Hans, ya te doy era lo de las cajas misteriosas, ¿sí? Yo con Liseyi venimos hablando de eso hace mucho tiempo y nomás llegar a un montaje de una caja misteriosa, pero sería un buen momento también apostarle a hacer algo chiquitico desde los títeres, y ahora que veo esto de Hotel Modern, o sea, como esa visual y como, wash, o sea, creo que hay una buena oportunidad de hacer algo teatral, titiritero, pequeñito, o algo que se pueda a través de un lente. Bueno, no sé, fue algo que se me ocurrió plantearlo ahorita. Yo siento que lo que dice John es muy lindo y lo que tú dices, Andrés, es re lindo. Ha sido orgánico, ¿no? Como que ha fluido, esto estamos construyéndolo y como que en cada encuentro surgen cosas.
pero tal vez nos hace falta que nos encontremos un poquito para como equipo y charlemos como para traer unas propuestas, digamos, más consolidadas. Es que yo entiendo porque también he tenido poco tiempo y a mí lo que me parecería lindo también, Andrés, es que si te fluye, yo creo que sería muy bello si tienes un ejercicio escénico a partir de la lectura y la muestras. O sea, creo que estar en el conversatorio no solo tiene que ver con hablar, sino también que acá están sucediendo muchas cosas. Estamos que los referentes que surgen de la charla, que una lectura, y pues me parece que algo escénico puede ser muy potente también. Pero creo que tendríamos que hacer una reunioncilla igual, cortita, No, para que nos Pero organicemos. yo pienso es que también lo que te estás proponiendo, Hans, porque ya sabemos que al principio, Andrés, nosotros hicimos, éramos 4 que estábamos acá como haciendo una cosa que se llamaba la cueva titerí, la cueva titiritera, ¿sí? Entonces nosotros, antes de hacerlo de las lecturas, empezamos con lo que tú estás diciendo, o sea, empezamos fue haciendo acciones, ¿sí me entiendes? Como compartiendo saberes. Y empezamos a hacer este ejercicio y empezamos súper motivados y todo eso y salieron cosas maravillosas, pero después, bueno, el tiempo, las cosas, las ocupaciones, esto del confinamiento, que es como si el tiempo, no sé, el tiempo está matándonos, porque se pasa demasiado rápido, bueno, en fin, todas las cosas, pero lo que propone Hans me parece bien, o sea, si por ejemplo digamos que el texto ya se lo acabé de enviar a Anita, el texto de la super marioneta de Craig, de Gordon Craig, entonces, si eso me suscita a mí para dialogar a través de una imagen, a través de un pequeño ejercicio, si eso me suscita a mí, pues no hablamos tanto desde la palabra, sino que lo proponemos y dentro de 8 días. ¿Sí me entiendes? Entonces pienso que puede ser, esa la forma. De todas maneras, John Ver y no sé quién más está de la mesa, bueno, y José Ramón de Mesa de Gestión y Comunicación, este video está grabado, o sea, todo lo que dijimos, puede ser utilizado en su contra. No, mentiras. Está grabado, entonces la idea es poder, digamos, sí, subirlo a nuestro canal, qué sé yo. Entonces, si tú presentas un ejercicio, si, digamos, estamos aquí dialogando a través de estas diferentes formas de expresión, pues va a quedar pues allí grabado, ¿no? Pues digo yo, ¿no? Como que esta propuesta que hace Hans me parece chévere. No, y No lo es que, difícil encontrarnos y hacer, es un camello. no, y yo lo decía, no es sin el ánimo, obviamente, no, porque a mí este espacio me parece supremamente importante y además me ha gustado mucho porque nosotros con Licelli nos hemos sentado a leer y a escucharlos y no, y digamos que mi propuesta es como que se propone el tema, lo conversamos como en estos espacios y que, digamos, tomando también lo que tú hiciste con tus chicos de lo de la atención, de lo de los objetos en tensión, de pronto si pudiéramos nosotros como equipo también proponer el tema, nos encontramos, charlamos y los que podamos o los que pues por de pronto yo tampoco pueda, desarrollamos un ejercicio para presentarlo de pronto como un espacio y lo que proponen de la página del pensamiento títere sería como aterrizar eso desde la acción, desde nosotros, cómo lo podríamos aterrizar a la acción. Y, o sea, lo charlamos y miramos cómo aterrizamos unos ejercicios para ir creando de pronto un contenido también, no sé, que la gente tenga la posibilidad de ver otras cosas o de vernos en acción, era más por ese lado. Ya. A mí me parece muy lindo eso como de darnos el tiempo de la creación. Por ejemplo, ahorita somos como 8 o 9 acá y para en una semana crear algo a partir de un texto nos costaría mucho y sería así como represionado, pero quizás unos 2 o 3 se sienten reinspirados con una lectura y ahí les sale una imagen re linda o no sé, un video hermoso o un ejercicio o un escrito y todo eso sería algo que acompañaría estos encuentros, ¿no? Para que ya no sean solo hablar y hablar, sino como lo que nos suscita esa lectura a otros niveles.
Eso. Listo. Entonces se imprime, ya queda. Menos mal esto se está grabando. Entonces después no vayan a sacar el 4 letras, ¿no? Miren, si quieren, yo abro el Facebook. O sea, es que he estado reembolatada, pero voy a abrir el Facebook. Abrimos el grupo que se llama Pensamiento Títere y después, no sé, lo compartimos ahí. Podemos estar, digamos, porque a veces como que quedó en el chat y se le va a uno el link, no lo alcancé a agarrar. A veces me ha pasado. Entonces, para que por ahí podemos ir colgando durante la semana relajado los links en el grupo, con eso por ahí lo tenemos en acceso permanente. Colgamos ahí también la lectura. Pero yo lo hago. Los textos también, por favor. Porque mira, por ejemplo, ahorita le estaba buscando el de Ana y yo, ¿a qué horas han publicado todo esto? Han publicado una cantidad de material en ese WhatsApp. Y el WhatsApp, el problema es que es efímero. O sea, se borra y hasta luego. En cambio, cuando queda así sea en Facebook, pues queda en la nube. Y ahí, pues, si el que quiere verlo, pues lo ve, pero está en la nube. No se va a borrar a menos de que Facebook lo borre. Pero existe el grupo en Facebook. No, se va a crear, no, se va a crear. Hay un Facebook de la red, pero es hacer una parte para generar y cargar todos estos contenidos. Ya. Listo, muchachos, 7:44, no sé si alguien quiere algo más que decir, si no, pienso que podemos ir dando por finalizado este encuentro. Esperamos durante la semana abrir el Facebook entonces con la ayuda de Hams, y por ahí también que sea un lugar donde puedan proponer temas, donde podamos subir referentes y que sea un espacio para seguir creciendo desde toda esta reflexión y desde lo académico, pues. Entonces, como siempre, una felicidad estar aquí. Y espero no perderme. Gracias por todo. Chao. El formulario que es muy importante para llevar un registro de asistencia, por favor. No olviden, los que no lo tienen. Sí, pienso que también podemos montar ese link en el formulario en el Facebook. Rían. Sonrían para ponerlo en la historia de Yo nunca salgo, no aparezco. Yo tengo una pregunta. En el formulario va a uno escribir el país y dice que debe ser un número. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Sí, entonces le será 0.50. No me digas eso. Qué pena, Liz, sí, pena. Entonces fue mal hecho, tengo que corregirlo. Pero de todas maneras, si está el correo, pues es lo que más necesitamos para enviarle la información, el correo y el teléfono. Listo, vale. Yo creo que estamos tan en números que es así. Ahora miren, activen la cámara para tomar la foto que salga Jimena. Activen la cámara y Estamos todos y todas. con demora. Hágale. Sí. Hágale. Bailando. Respeto para la libertad. Para que no quede la foto. Listo. A Instagram, a la historia. La compartimos y de una yo la subo ahorita. Vale. Gracias. Dime, Pau, ¿tiene el dominio de YouTube? Perdón. Pau, que si le puedes pedir a Pau el dominio de YouTube para que subas en el YouTube de la red el archivo de esta reunión. Yo se lo mando a Paola, listo, de una. O le pides el dominio y lo pones a subir de una para que no tengas que cargarle a ella tanto. Es que como pasa al drive, se queda en el drive. ¿Sí me entiendes? Ok. No lo puedo descargar. Ok. Te lo mando mejor a Paola. Chao, amigas y amigos, bambinas y bambinos. Bye. John Ver, ¿y me pueden ayudar en un plato? Chévere, muchas gracias.
¿Me pueden ayudar con el flyer de la próxima mía, que es lo de la marioneta? Sí, mándame la info por WhatsApp y trata de que sea como lo mismo para que sean los mismos contenidos y ya, yo te lo hago. Listo. Vale, chao. Vale, Chao. Feliz noche. Feliz noche. Que descansen, o sino que pasen buena noche. qué amiga. Espérate que no he colgado, pero no me carga. Espere.